preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo.
Amada iglesia, los saludo en el amor de Cristo Jesús, deseando que la paz de nuestro amado y Salvador Jesucristo sea en cada uno de ustedes y también en mi vida. Quiero invitarlos para que cerremos allí nuestros ojos, bajemos nuestro rostro, lo inclinemos, para que le demos gracias a Dios, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento de cada palabra y el mensaje que Dios trae en este día para nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor, primeramente para darte gracias, amado Rey, por permitirnos, Señor, compartir la palabra con mis hermanos, Señor. Papito Dios, te doy gracias por este mensaje que tú nos darás en este día, Rey de Gloria. Que puedas llegar hasta la tabla de nuestro corazón, amado Rey. Te pido que abras nuestros oídos, Señor, y que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos dé cada palabra, cada mensaje, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, en este día el Señor ha querido dar un mensaje acerca de las autoridades. Algo que muchas veces a nosotros como hijos de Dios nos falta, siendo aquellos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que muchas veces, amados hermanos, tenemos que reconocer delante de Dios que nos falta eso, someternos a las autoridades, amar las autoridades. Entonces, hoy el Señor quiere enseñarnos la autoridad delegada por Dios. ¿Qué es una autoridad delegada, mis amados hermanos? Es lo que se le asigna a una persona para que represente una autoridad, sea terrenal o espiritual de parte de Dios. O sea, Dios es el que delega las autoridades, sean terrenales o sean de la iglesia. Aquí, por decir en Fe y Esperanza, la autoridad es el pastor Nelson, acompañado de su esposa Sandra. Ellos son la autoridad acá en Fe y Esperanza. Entonces, dice el Señor que esa autoridad, sea terrenal o espiritual de parte de Dios, toda autoridad es colocada por Dios, y Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Mire lo tremendo, el Señor tiene dos maneras de ejercer la autoridad. Hoy vamos a ver esos dos puntos. Hoy el Señor nos quiere aclarar estos dos puntos, de los cuales el Señor nos dice que tiene y que ejerce autoridad. Yo quiero llevarlos al libro de los Romanos en el capítulo 13, versículo 1 al 3, muy conocido. Sé que hemos pasado muchos de nosotros por este pasaje, donde dice la palabra de Dios, y hoy la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, oiga mis amados, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren lo tremendo este pasaje, mis amados. Cuando nosotros no nos sometemos a las autoridades, así sean terrenales, mis amados hermanos, porque Dios ha colocado las autoridades. Mire, un juez está para ministrar autoridad. La palabra de Dios dice que el juez se hizo para que ministrara autoridad, y para que aquel que tenga que pagar, pague. Entonces, miren, mis amados hermanos, lo que dice el Señor: sométase toda persona a las autoridades. Aquí ya está hablando en términos generales el Señor, no solamente a nosotros los de la iglesia, sino a todos, que nos sometamos a las autoridades, porque dice la palabra del Señor, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
Mire, no hay sino autoridad de parte del Señor. Esta es una autoridad que Dios ha colocado sobre la tierra. Tenemos muchas autoridades y lo vamos a ver en esta tarde. Autoridades como son nuestros padres, como es la policía, como son los jueces, como son también los ministros, como es el presidente, en fin. Hoy vamos a ver todas estas autoridades y también la autoridad que Dios ha delegado en las iglesias. Dice el Señor, veamos la autoridad directa. ¿Qué es esta autoridad directa? Esta autoridad significa que Dios nos dice directamente y a través de su palabra, o a través del Espíritu Santo, lo que Él quiere o desea que hagamos. O sea, directamente el Señor nos da por parte del Espíritu Santo, porque Él nos quiere dirigir y guiar y decirnos qué debemos de hacer para someternos a aquellas autoridades. Miremos algunas enseñanzas. Por decir, vamos a ver en el libro de los Efesios lo que dice Efesios. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Es una autoridad. Aquí está diciendo el Señor lo que Dios desea, que nosotros nos sometamos a la autoridad. Por eso dice el Señor, las casadas estén sujetas a sus maridos. Nosotros tenemos que respetar a nuestras esposas, amarlas, cuidarlas, como al vaso más frágil. Pero Dios manda a las casadas que estén sujetas a sus maridos. Dice también la palabra del Señor allí en Colosenses 3:20, hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a el Señor. Aquí el Señor está llamando a los hijos a que se sometan a las autoridades, que son ¿quiénes? Los padres. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Nuestros padres. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestros padres, también vamos a hablar de los padres espirituales. Claro, mis amados hermanos, hablemos también de los padres espirituales que Dios ha colocado en nuestras vidas, como son los pastores. Ellos son padres espirituales y también tenemos que someternos a ellos con respeto y con amor. Entonces miremos, amados hermanos, lo que dice el Señor, que esto a Él le agrada. Al Señor le agrada. Dice en Efesios también en el capítulo 6 versículo 2, dice la palabra del Señor, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Tremendo, ¿no? No solamente el Señor da el mandamiento, pero también da la promesa, para que nosotros estemos sujetos a aquellas autoridades. El Señor, por eso el Señor hace énfasis aquí en este pasaje de Romanos 13, del 1 al 3, que no hay autoridades las cuales Dios no haya colocado, porque por Él han sido colocadas, mis amados hermanos, por ende nos tenemos que sujetar a ello. Infortunadamente, mis amados, tenemos que decirlo, muchas veces nosotros somos rebeldes en esa parte para sujetarnos. Nosotros no nos queremos sujetar, nos cuesta demasiado la sujeción. Y dice la palabra de Dios que el que no se sujeta acarrea condenación. Eso no lo digo yo, mi amado hermano. Usted lo puede leer allí en su casa, ahí en Romanos 13, del 1 al 3. Que acarrea condenación aquel que no se sujeta a las autoridades. Entonces dice, la autoridad delegada. Vamos a ver la autoridad delegada. ¿Cuál es la autoridad delegada? Esta nos enseña que Dios elige a determinada persona para que la represente y ejerza su autoridad. No somos nosotros, amados, es Dios. Dios es el que coloca y el que quita reyes, mis amados hermanos. Mire lo que dice aquí. Esta nos enseña, Dios elige y determina personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Pero no la autoridad de Él, la de Dios. Si a Dios le plazó elegirlo a usted como profesor,
Si a Dios le plazó elegirlo a usted como diácono, si Dios le plazó elegirlo a usted como coordinador de jóvenes, si Dios le plazó elegirlo a usted como coordinador de parejas, fue Él. Porque Dios vio que usted era capaz y que yo era capaz, y por eso Él delegó esa autoridad sobre usted. No para que usted pase por encima de la otra persona, no, con respeto y con amor se ejerce la autoridad, mi amado hermano. Continuemos. Dice que Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad. Esa autoridad delegada por Él como padres, miremos y verá, hermanos, como padres, aquellas autoridades que Él delegó, que Él seleccionó. Nosotros no elegimos nuestros padres, amados hermanos. ¿Usted quiso nacer en el hogar que está ahora? No, fue Dios el que quiso colocarlo a usted allí, en ese hogar. Dios eligió que usted fuera de Manizales. Él fue el que eligió. Usted no eligió ser de Manizales. Usted no eligió ser de la costa. Usted no eligió ser de otro país, no. Dios le plació colocarlo a usted. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tomar en serio la autoridad que Dios le da a cada uno de ustedes y de mi vida. Tenemos que tomar conciencia de esto, amado hermano, y tomar responsabilidad ante todo, mi amado hermano, que cuando Dios nos delega algo, tenemos que hacerlo con amor y con la autoridad de parte de Dios. Dice entonces que el Señor delega por Él como padres, profesores, policías. Ahí delega el Señor la autoridad, gobernantes y pastores. Y lo tremendo, mi amado hermano, uno se pone a mirar, hablando de la parte espiritual, donde dice el Señor que nuestros pastores son autoridad. Pero muchas veces nosotros no respetamos esa autoridad, no hacemos caso, porque muchas veces se nos delega. Y si Él delegó es porque Él vio en usted actitud, porque vio en usted capacidad, porque vio en usted el amor hacia Dios. Mire, esto se hace con el amor hacia Dios, mis amados hermanos. Y no le obedecemos a los pastores muchas veces. Los tenemos por allá en el rinconcito del olvido. Somos buenos para ir a decir: pastor, ore por mí, pastor, tengo este problema, pastor, esto y esto. Todos los problemas nosotros se los llevamos al pastor y le pedimos al pastor que ore por nosotros. ¿Y quién ora por el pastor? Le comentamos las necesidades nuestras y sabemos las necesidades de nuestros pastores. Seguro que no. No sabemos las necesidades de ellos, porque no nos dignamos siquiera a preguntar cómo están. ¿Por qué? Porque no nos interesa o no tenemos amor por los pastores. No tenemos amor por el reino de Dios y su justicia. Y recuerde que el mandamiento que dio Jesucristo dice: un mandamiento nuevo os doy. Ya no eran 10 sino 11. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y aquí se trata del amor, ese amor ágape, un amor sincero, puro, un amor de respeto, de reconocimiento, porque tenemos que reconocer la labor que hacen nuestros pastores, que hacen los diáconos, que hacen aquellos siervos que Dios les ha encomendado algo dentro de la iglesia. Ellos se merecen también el respeto. Aquellos que coordinan jóvenes, niños, aquellos que disipulan, ellos se merecen el respeto. Mire, hasta el portero, al que coloquen allí en la puerta, es autoridad, porque Dios la colocó allí. Le plació colocarlo allí para recibir la gente. Pero muchas veces, ¿qué lo hacemos? Lo hacemos con amargura. Ni siquiera le damos la bienvenida a la gente, a la iglesia. Bienvenido, Dios le bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Porque muchas veces hasta nos pesa darle la mano. Y estamos en el cuerpo ministerial de Jesucristo.
Y en ese momento nosotros allí somos autoridad. No porque usted quiso ni porque yo quise, sino porque a Dios le plació colocarlo allí. Por eso dice, en cuanto a los profesores, miren los colegios, eso tenemos que inculcárselo a nuestros hijos, el respeto hacia los profesores. A uno le da tristeza ver cómo los jóvenes hoy en día tratan los profesores, que si no le suben una materia los amenazan de muerte. Si una chica de pronto no le sube la materia, es capaz de que va y lo acusa de que le está haciendo quién sabe qué cosas, porque yo lo he escuchado en el gremio en que yo me muevo. He escuchado esas historias de que una niña, porque el profesor no le subió la materia, va y le dice al papá y a la mamá que es que el profesor está queriendo abusar de ella, cuando ella es la que muchas veces se ofrece al profesor. Entonces, mire, mis amados hermanos, estas autoridades de las cuales habla el Señor, que son delegadas por Él, a la policía. Hablemos también de la policía, mis amados hermanos. También lo he vivido. He visto cómo los jóvenes tratan a la policía. Ellos son autoridad. Y es triste ver cómo los tratan. Las mamás salen a hablar cantidad de cosas contra la policía, porque vieron al hijo que estaba haciendo algo malo y se lo van a llevar, y entonces dicen que no, y se agarran a tratarlo mal. Y es una autoridad. Y dice la palabra que el que resiste a la autoridad acarrea condenación para sí mismo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Si nosotros supiéramos la magnitud de la autoridad, fuéramos más obedientes. Porque yo sé que ni usted ni yo queremos acarrear condenación. Sometámonos a las autoridades. Si no queremos, o si es que nos sentimos mal quizás con la persona, con el profesor, con la policía, con el pastor, hablemos. Digámosle, pastor o agente o profe, no me gusta esta y esta actitud, pero dígaselo. No se agarre a tratarlo mal, porque el que está acarreando condenación no es el que usted está ofendiendo, es usted el que está acarreando esa condenación. Dice, veamos la autoridad, veamos las autoridades terrenales, presidentes, gobernantes, padres, policía, etc. A estas autoridades nos debemos de someter, porque por Dios han sido puestas y también, mire, cuando nosotros decimos de nuestros gobernantes, aquí hay algo tremendo. Cuando dice el Señor que debemos de someternos también a nuestros gobernantes, ahí incluye lo que tenemos que pagar nosotros, impuestos, el tributo, como decía la palabra, como dice la palabra de Dios, pagar el tributo. Y muchas veces evaden los impuestos, que es lo más tremendo, mis amados hermanos. No, y lo más tremendo es que se ve en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios. Y no estoy hablando de niños en el evangelio, no, de gente ya de 20, 25, 30 años que tienen negocios e invaden los impuestos y está acarreando condenación. Tenemos que ser muy honestos con esto, porque es autoridad, la DIAN, allí donde usted paga sus impuestos, allí donde muchas veces, yo se los digo porque uno pasa por todas estas cosas antes de llegar a los pies de Cristo. Yo manejé buseta en el año 90 y punta, más o menos 95. Y mire la disculpa que uno saca, que del cuero salen las correas. Y entonces de allí extraía yo para pagar el aseo de la buseta y para mí, pecunio. ¿Estaba qué? Robando. Así de sencillo. Estaba robando, mi amado hermano. Eso es robar. Y ahí está robando eso uno a Dios, porque ahí no se está sometiendo uno a estas autoridades. Dice, y pagar nuestros impuestos ordenados por la ley.
que no tiene el conocimiento. Dice que el desconocimiento de la ley no nos exime, mis amados hermanos. Que usted no sabía. Uno muchas veces sabe, sino que se hace loquito. Así de sencillo. Entonces, usted vendió tanto, entonces voy a decir que vendí tanto nomás, para pagar menos impuestos. ¿Qué está haciendo usted ahí? Está robando a Dios. Veamos ahora la autoridad espiritual. Es importante hablar de esta parte espiritual, mis amados hermanos. Dios me quería llevar a través de esta autoridad delegada por Él hacia los pastores, hacia el cuerpo ministerial de Jesucristo, a aquellos que trabajan en la obra de Dios. ¿Y quiénes son los que más trabajan en la obra de Dios? Los pastores. Son los que se trasnochan, son los que oran, son los que ayunan, son los que vigilan, son los que cargan con todos nuestros problemas. Vamos a hablar de esta autoridad espiritual como son nuestros pastores y nuestra iglesia, mis amados hermanos, cuya primera autoridad es Jesucristo. Es la primera autoridad delante del pastor y delante de la iglesia, es Jesucristo. Él es la cabeza, como dice y como compara el Señor a través de su palabra a la iglesia, cuando dice que la iglesia es como el hogar, donde Cristo es la cabeza y usted en el hogar usted es la cabeza. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver qué dice el Señor. Autoridades espirituales y de la iglesia. Dice, cuya primera autoridad es Jesucristo y luego los pastores. También vemos los ancianos, está en la palabra de Dios, está en Timoteo también. Los ancianos, diáconos, maestros y aquellos que ejercen otros quehaceres, otras cosas que se le delegan. Dice la palabra, en quienes Dios delega autoridad, en quien Dios delega su autoridad, la de Dios. Estos que acabamos de mencionar, pastores, ancianos, diáconos, maestros, evangelistas, profetas, en todos ellos, esos 5 ministerios los cuales formó Jesucristo. Vemos en el libro de Hebreos 17, dice la palabra de Dios, en Hebreos 13, 17, dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hebreos 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué quiere decir el Señor en este pasaje? Dice el Señor, primero, obedeced. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. ¿Y obedecer qué es? Sujeción, sujetarnos. Dice que ellos son los que velan. Mire, velan. Ellos son los que velan por nosotros, por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Y muchas veces se nos asigna algo dentro de la iglesia y vamos muchas veces a regañadientes, o lo hacemos mal, cuando la misma palabra de Dios nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios. Aquí no se trata de hacer las cosas para el hombre, para que el hombre se agrade. De pronto si Dios nos llama, que dice la palabra que debemos de ser testimonio primeramente ante Dios y ante los hombres. Pero primeramente tenemos que agradar a Dios. Amados hermanos, agradarle a Él, obedecer a los pastores,
Porque es que aquí la palabra lo está diciendo. Esto no es un invento. Esto no es porque el pastor quiso decir, mire hermano, usted debe de sujetarse. Como yo les decía ahora, amado hermano, es dura la sujeción, duele. Hay pastores y Dios permite que pruebe el corazón del hombre y les ponen cosas. Pero como dice, muchas veces no las hacen. Pasa lo de aquellos jóvenes cuales el Señor mandó y el uno no quiso ir y el otro dijo yo voy y no fue. Tremendo, ¿no? Entonces, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose. Es que el pastor, mire, el pastor me cogió la mala, a toda hora esto, a toda hora aquello. No, mi amado hermano, hágalo con alegría para Dios. Hagámoslo con gozo, con alegría, sabiendo que de Dios vamos a obtener la recompensa, amados hermanos. Es más, ya la tenemos. Ya tenemos esa recompensa de parte de Dios al regalarnos ese tesoro precioso como fue Jesucristo. Dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo para entregarlo por nuestras vidas. Ya nos pagó hace rato, mis amados hermanos. El resto es añadidura. Entonces, tenemos que obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, porque ellos son los que velan. Ellos velan por nosotros, como el que ha de dar cuentas arriba en el reino. Dice que lo hagamos con alegría. Veamos lo que nos enseña la palabra acerca del sometimiento a nuestros pastores. Vamos a ver qué nos enseña la palabra a sujetarnos a esas autoridades que Dios ha colocado, que son autoridades colocadas por el Señor. También, ¿qué nos dice el Señor con respecto a nuestros pastores que debemos de hacer? Debemos de honrarlos. Tremendo, ¿cierto? Debemos de honrarlos. Esa es la pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Estaremos honrando a nuestros pastores? ¿Estaremos honrando a aquellos siervos? Como dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, y que todo lo que emprendas te salga bien, dice la palabra de Dios, y que seamos de larga vida sobre la faz de la tierra. Como les decía, mis amados, honra a tu padre y a tu madre también es honrar a nuestros pastores, porque son autoridad, son como esos padres que Dios ha colocado sobre la tierra para dirigir su pueblo. Como le dijo a Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y volvió y le dijo, Pedro, tú me amas, Señor, sabes que te amo, cuida de mi rebaño. Eso es lo que hacen los pastores, cuidar de las ovejas, cuidar del rebaño, mirar dónde está la pierna quebrada. Y nosotros no los honramos a ellos. Ellos se desvelan con los problemas nuestros. Imagínese usted a las 12 de la noche llamando al pastor, pastor, me pasó esto y esto, ore. Y el pastor por ahí, bueno, imagínese, y despertarlo uno a las 2, 3 de la mañana. Ay, Padre de la gloria. Dice que debemos honrarlos, orar por ellos. Bueno, gloria a Dios. Yo sé que todos oramos por nuestros pastores. Yo sé que aquí todos oramos por el pastor y por la pastora. Todos aquí amamos al pastor, amamos a la pastora, amamos su familia, amamos la familia en Cristo. Esta familia que Dios nos ha regalado, que son cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Pero tenemos que demostrarlo, porque eso no es de hablar y decir yo amo, pero no demostramos con hechos que verdaderamente amamos de corazón. Como dice el Señor, amando de corazón, no fingido, con un corazón lleno de amor. Perdón, dice que orar por ellos, reconocer su labor y entrega. Reconocer su labor y entrega. Tenemos, mis amados hermanos, que reconocer la labor que ellos hacen, que los pastores hacen, sacando tiempo
Y no solamente, amada iglesia, hablo de Fe y Esperanza, hablo de todas las iglesias en general. Cuando dice que ellos, que tenemos que reconocer la labor que ellos hacen, porque la labor pastoral no es fácil, amado hermano. Muchos deseamos pastorado y no sabemos lo que estamos deseando, amados hermanos. Muchas veces es mejor ser ovejita, porque es que el pastorado requiere de mucha responsabilidad. Mi esposa siempre me ha recalcado eso. Amor, lo pastoral es una responsabilidad muy grande. Mi hija también lo dice. Tomar el pastorado es fuerte. Mejor dicho, hay que tener una responsabilidad muy grande, mi amado hermano, porque esto no es fácil. Y muchas veces nosotros, como iglesia, no reconocemos la labor que ellos hacen. No la reconocemos. Muchas veces simplemente nos vamos en críticas. Es que el pastor esto, es que el pastor lo otro. Nos agarramos es más bien a criticar, cuando debemos de estar bendiciéndolos y reconociendo esa labor tan grande y esa entrega de ellos con la iglesia. Muchas veces los pastores ni comen ni duermen por estar pendiente de la iglesia, por estar pendiente del pueblo de Dios. Entonces dice, y obedecerlos. Vamos a ver, hay unos pasajes bíblicos que el Señor me ha regalado y los vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses qué nos dice el Señor. Dice en Primera de Tesalonicenses, versículo 5, del 12 al 13, capítulo 5 del 12 al 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tremendo, mire. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Tenemos que reconocer, mis amados hermanos, esa labor tan linda del ministerio pastoral, y que presiden en el Señor y os amonestan. Claro. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? El padre que ama a su hijo lo disciplina. Es más, hay una más fuerte. El Señor dice: el padre que ama a su hijo lo disciplina y azota al que toma por hijo. No lo digo yo, mi amado hermano, está en la palabra de Dios. Y azota al que toma por hijo. Tremendo, ¿no? Mire, Pablo decía a los corintios: ¿voy en amor o voy con vara? ¿Cómo quieren que...? Tremendo, ¿no? Eso hablaba yo con el pastor. Eso está bíblico. ¿He de bajar con vara o he de bajar con amor? Miren a ver cómo quiere que vaya. Les preguntó a ellos. Tremendo. Continuemos. Y que los tengáis en mucha estima. Amados hermanos, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tengamos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi amado hermano. Esa paz a la cual nos llamó el Señor. Tened paz entre vosotros. O sea que tenemos que tenerlos en gran estima, mis amados hermanos. Tengámoslos en gran estima, aquellos que trabajan en la obra del Señor, desde el pastor hasta el portero. Tengámoslos en gran estima, mis amados hermanos. Continuemos, mis amados hermanos. En Primera de Corintios 9, vamos a ver qué nos dice el Señor allí en el libro de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios. Vamos a ver, mis amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 11 al 12 en adelante. Dice la palabra de Dios. Del 11 al 12. Si nosotros sembramos mucho, pidámosle a Dios que nos dé mucha sabiduría en este pasaje que el Señor nos va a regalar. Allí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 10 y 11. Mire lo que decía Dios a través del siervo Pablo.
si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, aquí está hablando de quién, de los que predican la palabra de Dios, de aquel que trabaja en la obra de Dios. Si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Tremendo, ¿cierto? Esta palabra es tremenda. Si ellos siembran lo espiritual, es justo que ellos también participen de lo material, de lo nuestro. Por eso es que en la iglesia primitiva dice el Señor que no había necesidad entre ninguno de ellos, porque compartían entre ellos, sabían la necesidad de cada uno. El uno tenía mucho trigo, le repartía a los hermanos. El otro tenía mucho ganado y había mucha leche, y yo les llevaba a los hermanos. Y sucesivamente así se repartían las cosas entre ellos mismos. Y dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, otros, ¿quiénes son otros? Otros que no están dentro de la iglesia. Si otros participan sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice, ¿cuánto más nosotros? Dice, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Oiga, no hemos usado de este derecho. Es un derecho, sino que lo hemos soportado todo por amor, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Porque muchas veces esta parte toca a la iglesia. Cuando se trata de dar, tremendo. ¿Cómo se pone este corazón cuando se trata de dar, bendito Dios? Mire lo que dice la palabra. Y es justo que si nosotros participamos de lo espiritual, ellos puedan participar de lo material también, mis amados. Yo creo que es el momento de que nosotros nos preocupemos un poquito más por nuestros pastores. Mostrarles verdaderamente el amor. No solamente llamarlos para comentarles nuestros problemas, sino llamarlos para saludarlos, decirle, pastor, ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué le podemos ayudar? Muchas veces los pastores se sienten solos, porque las mismas personas que se han delegado para funciones no las cumplen. Entonces se sienten solos, mis amados hermanos. Y aquí se trata de cumplirle a Dios, no al hombre. Pero recordemos que ese hombre que está al frente, como es el pastor, es esa autoridad que Dios ha delegado. Y esa autoridad que Dios ha delegado, voy a hablar de Fe y Esperanza, se llama el pastor Nelson, con su ayuda idónea, que es la pastora Sandra. Esa es la autoridad que Dios ha delegado aquí en Manizales, en Fe y Esperanza. Entonces, mis amados hermanos, es el momento de que tomemos decisiones. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Pidámosle a Dios que nos dé el amor por la obra, porque es que aquí se trata de tener amor por la obra también. Uno mira en el Antiguo Testamento cómo los hermanos y hermanas dice que se sacaban los zarcillos, los aretes, los anillos y todo para que fuera fundido, para ser vendido, para construir nuevamente aquel templo que estaba caído. Y a nosotros muchas veces nos piden algo, así sean 100 pesos y nos duele darlos, qué tristeza. Bueno, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios también allí en Romanos 15, 27. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 15, 27. Romanos 15, 27, dice el Señor. Romanos, ya se me fue Romanos, vea. Romanos 15, 27. Dice la palabra de Dios. Pues les pareció buen y son deudores ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos. Está hablando de los corintios, que si ellos participaban de las cosas espirituales, era justo que ellos participaran
de lo material. Es un mandato de Dios. Es una enseñanza de Dios. Continuemos. Veamos qué dice la palabra de Dios allí en Primera de Timoteo, capítulo 5, 17 al 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, del 17 al 18. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Mire pues, aquí no está hablando de los ancianos, pues de los viejitos, no, de los ancianos en la palabra de Dios. Aquellos ancianos que predican la palabra todos los días. Por eso dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por tanto, no colocarás bozal al buey que trilla o ara, porque digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario, mis amados hermanos. Y la palabra de Dios dice: quien predique el evangelio, que viva del evangelio. Y muchos dicen: no, es que el pastor se está enriqueciendo. Él le responderá al Señor. Él le responderá. Pero en este momento que estamos en esta situación, mis amados hermanos, yo creo que es justo preguntar cómo está el pastor. ¿Cómo se siente él? ¿Está apoyado o no está apoyado? ¿Le estamos reconociendo esa labor a ellos o no la estamos reconociendo? Entonces, mis amados hermanos, yo quiero en esta tarde hacerles esta invitación, recordarles que digno es el obrero de su salario, y por tanto no pondrás bozal al buey que trilla. Tremendo. Esas autoridades que Dios ha dado, y así como Dios ha dado las autoridades, también les da el respaldo y dice: miren, prediquen el evangelio y vivan del evangelio. Dice en el libro de Segunda de Corintios, vamos a ver qué nos dice el Señor aquí en el Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8 al 11. Segunda de Corintios 9, del 8 al 11. Dice el Señor: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió Dios los pobres, su justicia permanece para siempre. Tremendo. Tremendo lo que dice Dios aquí a través de su palabra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de que qué? A fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y la palabra de Dios dice que no debemos de dar de lo que sobreabunda, sino de lo que falta. Y debemos de tomar la palabra de Dios que dice que Él ama al dador alegre, mi amado hermano. También debemos de tomar la palabra de Dios cuando dice el Señor que el que siembra escasamente, escasamente también segará, porque Dios ama al dador alegre. Recordemos la mujer que echó esas 2 dracmas. No las tenía, no tenía sino esas 2, y fue y las echó allí. Tremendo. Y el otro echó de lo que le sobraba. ¿Usted qué cree que usted, que quién se fue bendecido? ¿Él o ella? Ella fue la que se fue bendecida. Ahora ellos son los que presiden. ¿Y quién es el que preside? El que dirige, el que enseña. Tenerlos por doble honor, mis amados hermanos. Y para concluir, ya para terminar, vamos a ver en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 24. Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 24. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Lo que les decía ahora, mis amados hermanos, que todo lo que hagamos sea de corazón, no como para los hombres, sino para Dios, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tremendo. A Cristo. Mire, si tomamos esta palabra, si nos apercibimos de ella, si la tomamos, si, como dice, que se convierta en esa palabra rema, que dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Tremendo, mis amados hermanos. Entonces, tenemos que saber que del Señor vamos a recibir la recompensa. Entonces, ¿qué debemos de hacer, mis amados hermanos, con respecto a lo que Dios nos enseña acerca de la autoridad delegada por Dios? Tanto la autoridad terrenal como las autoridades espirituales de nuestras iglesias cristianas, de nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros diáconos, nuestros maestros y de todos aquellos que trabajan en la obra de Dios. Que cuando ellos trabajan en la obra con autoridad, y que esa autoridad viene de parte de Dios, y que debemos de respetar esa autoridad. Que es que este está muy joven y está ahí, no le hace. Dios le plació colocarlo allí. Dice la palabra de Dios que Samuel empezó muy joven empezó el profeta Samuel. Entonces, mis amados hermanos, eso porque hoy en día el Señor quiere coger la juventud, trasladarla a su reino, usarlos a ellos, porque muchas veces los que estamos de bastante edad somos rebeldes, no queremos hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces Dios llama, porque Él coloca y quita reyes. Él llama al que quiere llamar, porque Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Y entonces, mire, algo que se ha visto en las iglesias, mis amados hermanos, es lo siguiente. Resulta y sucede que muchas veces hay hermanos dentro de las congregaciones que no hacen nada. Y lo único que hacen es dicen hablar del pastor o de la iglesia en general. Que es que no los colocan, que es que no los ponen. Y resulta que cuando los ponen, lo hacen de mala gana o lo hacen mediocremente. Hay que llamarlo así por su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le estamos sirviendo a Dios y no lo estamos haciendo bien, hermano, hay otro que está esperando que lo coloquen y lo quiere hacer bien. Entonces nosotros muchas veces nos enojamos por ello. No, mis amados, todos tenemos el llamado de parte de Dios. Somos nosotros los que decidimos si queremos trabajar en la obra de Dios, si queremos servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, si queremos ser partícipes del reino de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra de los vivientes, dice la palabra de Dios que nosotros somos sus testigos y que a Él le plació darnos su palabra para llevar a otros, que a Él le plació escoger pastores, a Él le plació escoger ministros de adoración y de alabanza, a Él le plació escoger a los jóvenes para dirigir. Mire, yo tuve un problema, mi amado hermano, y hay que reconocerlo delante de Dios. Cuando a mí me iban a hacer discipulado, cuando me enviaron una mujer, yo me sentí mal. Y yo dije, discipulado por una mujer. ¿Eso qué se llama, mi amado hermano? Orgullo y altivez. Y Dios en eso me ha pulido y le doy gracias a Dios. Porque uno muchas veces cree que todas se las sabe. No, mi amado hermano, aquí no nos las sabemos todas. Nos falta mucho camino por recorrer, como dice la palabra de Dios.
Nos falta mucho camino por recorrer. Y muchas veces nos colocan a alguien joven o una mujer para discipular o para enseñar. Y nos sentimos mal. Que porque es una mujer o porque es un joven. No, mi amado hermano. El Señor no está hablando de edad a través de la palabra. No está diciendo si aquel es joven, colóquelo, si aquel es anciano, deséchenlo, no. Dios dice, antes dice que aquel que esté enfermo vaya a los ancianos y que ellos oren por él, impongan las manos, los unjan con aceite y que sean sanos. Entonces, mis amados hermanos, aquí se trata de que el cuerpo ministerial de Jesucristo somos cada uno de nosotros, y que nos dan un ministerio, que si nos llegan funciones las podamos hacer bien hechas delante de Dios, porque para Dios todo debe ser excelente, lo mejor para Dios. No hagamos lo de Caín, hagamos que la ofrenda de Abel subió con agrado delante de Dios, mientras la de Caín no subió con agrado, fue despreciada. Entonces, que la obra que Dios nos coloque a hacer la podamos hacer con excelencia. Pidámosle a Dios la sabiduría para hacerlo, mi amado. Pidámosle a Dios que nos dé la humildad, que nos enseñe a ser humildes, sencillos, que quite de nosotros todo orgullo, toda altivez. La palabra de Dios dice que Él le da gracia al humilde, pero que al que es altivo Él lo mira de lejos. Entonces seamos humildes para hablarle a otra persona, para predicar, nos dé el amor por esa persona. Y si es que no se puede, pero no la maltratemos o no hablemos de ella, porque eso no le agrada al Señor. Sometámonos pues a las autoridades, mis amados hermanos. Vamos a cerrar allí nuestros párpados, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que nos regaló en este día. Vamos a decirle al Señor que nos dé el amor por nuestros pastores, el respeto por nuestras autoridades policiales, las autoridades de nuestros padres, profesores, nuestros gobernantes, que nos dé el amor por cada autoridad que el Señor coloque, y que nos perdone si no hemos querido obedecer a nuestras autoridades y con ellas hemos acarreado condenación. Y Él nos dice que para los otros, sino para sí mismo, dice el Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor amado, en este día. Yo bendigo tu precioso nombre, maravilloso Rey. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, que nos dé amor los unos por los otros, Señor. Primeramente, someternos a la autoridad que eres tú, Padre de la gloria, y someternos a aquellas autoridades que tú has delegado sobre la faz de la tierra, Señor. Que mientras tú nos permitas vivir aquí en la tierra de los vivientes, Señor, y estando siendo partícipes, Señor, de tu obra, de tu ministerio, Señor, que lo que tú nos delegues, Señor, lo podamos hacer con amor, con gozo, con alegría, Señor, como nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, como para ti, Señor, que no como para agradar al ojo ni al hombre, sino para agradarte a ti, maravilloso Rey. Papito lindo, perdona nuestras vidas, Señor. Papito Dios, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que cada hombre, mujer, Señor, que escuchen esta prédica, vean esta prédica, Señor, nos analicemos, Señor, cada uno de nosotros. Si verdaderamente nosotros, Señor, nos estamos sometiendo a la autoridad que tú has delegado sobre la tierra, Señor. Si verdaderamente, Señor, hemos bendecido a nuestros pastores, Señor, papito, y hemos reconocido la labor que ellos hacen y la labor que tú les has encomendado sobre la tierra, Señor, con este pueblo, Señor amado. Perdónanos, Padre, si hemos sido desobedientes, bendito Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, Rey de gloria. En esta prédica, Señor, tú nos das para analizarnos, Señor, como dice tu palabra. Examínese cada uno a sí mismo y mire si está haciendo bien las cosas o no. Y pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor, perdóname.
Perdóname si no he hecho las cosas como tú quieres que las haga, Señor. Perdóname, amado Rey. Ayúdame, Señor. Quita de mí toda rebeldía, Señor de gloria. Quita de mí todo orgullo, toda vanagloria, toda altivez, Señor de los cielos. Hazme una persona humilde y mansa de corazón, porque el Señor Jesús nos dio la enseñanza, ser mansos y humildes como soy yo. Señor, te doy gracias, mi Rey precioso. Gracias, poderoso Rey. Bendigo a cada uno de los hermanos, Señor. Bendigo Fe y Esperanza, Señor. Bendigo la autoridad que tú has colocado aquí en Manizales en Fe y Esperanza, como es el pastor Nelson, a su esposa Sandra, Señor. Bendigo sus hijos, Señor de la gloria. Bendigo a aquellos siervos que tú has colocado alrededor de ellos, Señor, para hacer esas columnas, Rey de la gloria, para hacer esos siervos que apoyan la obra, Señor, con amor. Aquellos que te aman, Señor, con todo el corazón, que te dicen que te aman pero no hacen, Señor, perdónanos. Porque una cosa es decir que te amamos y otra cosa es demostrar que verdaderamente te amamos, Padre amado. Papito, gracias. Gracias por darme este privilegio, Señor, porque para mí es un privilegio, Señor, que no me lo merezco, Padre de la gloria, de estar aquí predicando tu palabra, Señor, pero que a ti te ha placido, mi Rey de los cielos. Papito lindo, porque me amas, porque nos amas. Rey de la gloria, muchas gracias. En el nombre maravilloso de nuestro amado y Salvador Jesucristo, tu Hijo, te bendigo, Padre, te bendigo, Hijo, te bendigo, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.